Muy bien, buenas noches con todos, con todas. Qué gusto recibirles una semana más en Los Procesalistas, su programa de formación permanente en Derecho Procesal, que se transmite por iniciativa del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Derecho. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Jorge Luis Mazón, el director del programa. Y es siempre bueno estar de vuelta en viernes en nuestro horario de costumbre. Quiero contarles, hoy tenemos otro invitado internacional, es muy bueno esto que ha estado sucediendo últimamente, ya lo vamos a presentar. El día de hoy, nuestro programa va a seguir un poco la línea de la semana pasada en la que estuvo la profesora Carmen Vázquez, a quien tuvimos el gusto también de recibir como miembro honorario del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Y vamos a seguir hablando sobre valoración de la prueba hoy, ¿no? Un tema sobre el que hay muchísimo que discutir y todavía muchísimo que trabajar acá en el Ecuador. Nos va a acompañar en la moderación del programa mi buen amigo y colega, el abogado Juan Carlos Perea Criol. Juan Carlos es un abogado de la Universidad Central del Ecuador, un estudioso a tiempo completo, lo admiro mucho por eso, ha estado muy metido en los temas del razonamiento probatorio, ha estado haciendo la especialización sobre el tema en la Universidad de Girona, y ha tenido la gentileza de conectar con nuestro invitado de esta noche, el profesor Johnny Mena. Así es que te voy a ceder la palabra ahora, Juan Carlos, para que tengas la bondad de presentar a nuestro invitado e iniciar el programa. Buenas noches. Buenas noches con todos, un gusto a todo el público de los procesalistas. Un gusto aceptar la invitación del profesor José Luis Mazón en el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Gracias por compartir y darse cita a compartir este tema muy espectacular y sin duda tenemos a uno de los mejores ponentes de Latinoamérica sobre el tema. Voy a presentar a mi amigo y tutor ad hoc de mis temas. Él es Johnny Ángel Mena Herrera, conocido en redes sociales, en Twitter, en Instagram como Doctor Batalla, después nos contará por qué. Él es abogado egresado por la Universidad Cooperativa de Colombia, de la sección Medellín, en Medellín. Él es colombiano de nacimiento, él es especialista en bases de razonamiento probatorio por la Universidad de Girona. Él es especialista en técnicas de interpretación de decisiones judiciales y motivación de la Universidad de Girona y Génova. Él es especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Libre. Él es especialista en Derecho Procesal Penal. Él es especialista en Ciencias Penales y Criminología por la Universidad Externado de Colombia. Y actualmente cursa la maestría de razonamiento probatorio en la Universidad de Girona y Génova con doble titulación. Él es alumno de la profesora Carmen Vázquez, de Jordi Ferrer, de toda la escuela de Girona. Él ha sido conferencista nacional e internacional de la estructura del proceso penal. Habla también sobre materia penal, también lo hace en materia no penal. Y lo importante del profesor es que inclusive es articulista. Él escribe mucho en una revista de Colombia, revista de Derecho. Y lo más importante es autor de diferentes escritos sobre razonamiento probatorio y columnista de la revista de Derecho, Debates y Persona. Lo pueden seguir también en Twitter. Y él ejerce la profesión como abogado litigante, asesor consultor de empresas multiservicios, asesor de la empresa Supergiros, la cual tiene sede en Colombia. Estamos verdaderamente ante uno de las personas más importantes sobre el razonamiento probatorio. Ha escrito unos artículos bastante controversiales, donde nos invitan a pensar de otra forma. Digo controversiales porque nos invitan a salir del esquema en cómo nos enseñaron derecho, a salir del esquema en cómo ejercemos derecho, y sin duda es uno de los abogados que hacen razonamiento teórico para la práctica y hacen mucha crítica a la práctica, al razonamiento de práctica de su sede en Colombia,
lo cual inclusive ha hecho artículos muy buenos haciendo el análisis de la Corte Suprema de Colombia. Sin duda, el tema que va a exponernos el día de hoy el profesor Mena es la importancia de la valoración de la prueba individual, contenido, identidad y fiabilidad en las audiencias de juzgamiento. Es importante porque cuando se habla de audiencias de juzgamiento, no lo va a hacer solo en penal, lo va a hacer en penal, en no penal, y tiene también material para hablarnos de la materia constitucional. El profesor Mena Batalla ha coordinado conmigo esta semana su ponencia y se va a referir muchísimo a las normas ecuatorianas. Tengo entendido de que él, después vamos a hacer una especie de preguntas y ahí podremos concentrar muy bien las cuestiones que ustedes tengan a preguntar. Sin duda quiero que lo escuchen muy bien y por favor, esto es algo que los abogados litigantes debemos prepararnos para llegar a la audiencia de juzgamiento. Doctor Johnny Mena, lo dejo ante el público, le dejo su palabra, comience y me avisa cuándo puedo compartir la diapositiva. Muy amable. Muchas gracias. Primero que todo, un especial saludo y agradecimiento por esta honrosa invitación al presidente del Instituto Ecuatoriano, el doctor Jorge Luis Mazón, y a todos los miembros del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, al moderador, mi gran amigo Juan Carlos Perea, del cual hemos compartido en espacios en Twitter y hemos tratado de trasecar sobre la premisa menor. También al Colegio de Abogados de Pichincha y a la Federación Ecuatoriana y Asociaciones de la Escuela de Derecho. Para mí, vuelvo y lo digo, es un extraordinario honor estar aquí en esta casa, entre amigos, poder disfrutar de una buena hora para hablar de razonamiento probatorio y sobre todo el tema que nos ocupa hoy. Entonces sí me gustaría, Juan Carlos, que por favor iniciáramos la presentación del tema. ¿La pueden ver? Sí, sí se ve, Juan Carlos. Vamos Ahí me avisas, hermano. Pase muy bien. vamos con el tema, vamos a la segunda. Bueno, el tema que voy a tratar es la importancia de la valoración de la prueba individual, contenido, identidad y fiabilidad. Pero antes de trabajar este tema, quiero matizar algo muy importante y ahí vamos pasando a la tercera presentación. Mire, antes de desarrollar el tema de la importancia de la valoración de la prueba individual, contenido, identidad y fiabilidad, quiero decirles al público, a nuestros amigos que nos escuchan hoy, la importancia de valorar la premisa menor en el mundo contemporáneo. A través de un argumento descriptivo, manifiesto que la prueba tasada, la íntima convicción, el principio de mediación fuerte, la valoración del testigo, la idea de que el juez puede mirar a un testigo y saber si está mintiendo o cometiendo errores sinceros, no tiene más valor epistémico que cuando en la Edad Media se comprobaba que alguien era culpable con la prueba del hierro candente o del duelo. Se trata de una forma de obtención de conocimiento tan irracional como esta. Esto que plantea el testimonio es uno de los avances que trae la concesión racional de la prueba. Los avances que trae la concesión racional de la prueba es decir, hombre, mire, señor juez, usted no tiene necesidad de mirar al testigo para ver si miente, para ver si hace microgestos, si está nervioso, le tiemblan las manos. Eso es peor que en la Edad Media cuando se hacía los famosos juicios de Inquisición. ¿Por qué? Porque esa forma de conocimiento es irracional. Yo critico mucho a los procesalistas cuando dicen que los juicios virtuales no se acomoden a ciertos principios como el de publicidad, el principio de mediación, porque dicen que es que el juez no puede mirar el testigo. No, hoy en día esos criterios deben de abandonarse. Hoy en día, en lo que manifesté en precedencia, lo que es la íntima convicción, ¿cierto? La persuasión de la prueba, que las pruebas se tienen que ver de acuerdo a lo que efectivamente va a convencer al juzgador, eso la concesión racional de la prueba lo deja atrás. O sea, ese es el gran avance que debemos nosotros colocar el acento. Los criterios mencionados en precedencia están basados en equívocos de distintos tipos que han sido desmontados de manera sistemática
Al mismo tiempo, incluso la literatura ha reexaminado y clarificado nociones cruciales para atender al funcionamiento de la prueba en sede judicial, el concepto de hecho y sus distintas tipologías. Mire, cuando le digo que la literatura ha reexaminado, ¿cierto? Que la literatura ha dejado atrás esos criterios de mediación fuerte, que hay que mirar el testigo, el tema de la prueba tasada, que las pruebas efectivamente, que es plena prueba el testimonio, que es plena prueba el documento. Esos criterios que la literatura lo ha reexaminado es porque se ha dedicado a mirar las distintas formas del hecho, o sea, ha aprendido a valorar los hechos. Es decir, cuando se aprende a valorar los hechos, se tiene un conocimiento claro que los hechos no se llevan al proceso, ¿cierto? Lo que se lleva al proceso son los enunciados sobre los hechos. Lo que se lleva al proceso son las proposiciones que usted pretende que se le pruebe. Lo que se lleva al proceso desde el punto de vista de la fiscalía es Pedro mató a Juan. Eso es lo que lleva al fiscal al proceso. Y esa proposición es la que tiene que probar. Desde el punto civil, hombre, se lleva el proceso, es lo que se pueda demostrar, la proposición de que hubo responsabilidad civil extracontractual. En el mundo laboral, lo que se lleva al proceso es si hubo o no hubo contrato, o si hubo o no hubo contrato realidad. Los hechos existen o no existen, los hechos no son ni falsos ni verdaderos. Lo que es verdadero o falso es la proposición. Por lo tanto, es muy importante estudiar los distintos tipos de hechos, su tipología, es decir, que es un hecho intencional. O sea, la prueba de la intencionalidad del hecho hay que estudiarlo, los distintos tipos, y sobre eso hay muchísima literatura. De una vez voy manifestándolo a nuestros amigos que nos escuchan hoy, por ejemplo, para estudiar temas de hecho, indudablemente hay que estudiar a Daniel González Lajir. Daniel González Lajir tiene un texto que se llama Quaestio Facti, donde efectivamente te demuestra cómo se estudia los distintos tipos de hechos. La ambigüedad del término prueba. La literatura hoy en día los ha manifestado. Mire, cuando se hable de prueba, es un concepto polisémico, es decir, la palabra prueba tiene distintos significados. Inclusive para mí es ambigua, ¿cierto? Y esos distintos significados hay que estudiarlo, hay que saber cuándo se habla de prueba como resultado, hay que saber de cuándo se habla de prueba como averiguación de la verdad, ¿cierto? O hay que saber cuándo se habla de prueba como actividad probatoria. Entonces, miren cómo es tan importante estudiar la premisa menor, ¿no? Esto es un mundo que hay que estudiarlo, por lo tanto, esas distintas clasificaciones de la palabra prueba hay que estudiarla. La prueba, cuando usted la ve en el proceso, inclusive en el proceso civil, proceso penal, la prueba tiene distintos significados en cada una de las etapas. La relación entre prueba y verdad. Hoy en día, autores como Miquel Itarujo, que lo mencionaré más adelante, han estudiado muy bien el concepto de la verdad en el proceso. Es decir, Michel Itarujo en su obra La Probana de Facti nos dice claramente que el proceso no se resuelve un conflicto de intereses, no, en el proceso no gana el más fuerte, no es una contienda de jugadores donde gana el mejor, no, en el proceso lo que se busca es esa averiguación de la verdad, pero una verdad como correspondencia. Es decir, lo que se dicta en el proceso, esa sentencia, es una verdad como correspondencia. Es decir, esa verdad, lo que efectivamente se dictó, tiene relación con lo que sucedió en el mundo exterior. Esa es la verdad que se busca en el proceso. Por eso es muy importante que la literatura ha examinado muy bien eso. Entonces se abandona esa vieja discusión entre verdad formal y verdad material. No es que en el proceso lo que se busca es la verdad formal y no la verdad material. No, eso hace rato fue superado por estos autores como Miquel Itarujo, donde efectivamente en cualquier proceso lo que se busca es la verdad como correspondencia. Entonces, por eso la literatura ha reexaminado esta situación. Los fines contraepistémicos. ¿Qué son fines contraepistémicos? Hombre, si bien acabo de decir que lo que se busca en el proceso es una verdad como corroboración, no es el fin principal, porque existen unos principios en el proceso que hay que protegerlos, ¿no? Principio de la dignidad humana, ¿cierto? Principio de la libre expresión. El secreto profesional es muy importante, ¿no? La relación que tiene abogado-cliente.
médico-paciente. Entonces, el proceso no puede vulnerar esos principios. Por eso el proceso es contraepistémico. O sea, a pesar que lo que se busca la verdad no es la verdad a toda costa, ¿no? Atropellando derechos fundamentales. Y eso hay que tenerlo muy bien en claro. Mire, hay un autor que se llama Mirhan Damaska, que tiene un libro que se llama La prueba se llama El derecho probatorio a la deriva. Él habla de lo que es contraepistémico en el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos una impresión que el sistema acusatorio es un sistema de partes, donde efectivamente las partes son las que se confrontan y que el juez es un sujeto pasivo. Mirhan Damaska les enseña y los dice, hombre, hay un grave equívoco, hay un mal trasplante cuando nosotros aquí en Sudamérica pensamos que el sistema acusatorio es eso. No, el sistema acusatorio también busca la verdad. Y ese mal trasplante hace que el proceso acusatorio sea contraepistémico. El carácter constitucionalizado de los hechos en sede judicial y la motivación y la valoración de la prueba. Hombre, hoy en día la literatura y todo la doctrina contemporánea manifiesta que es importante que se sepa valorar desde los hechos. Es decir, usted necesita saber cuáles fueron las pruebas que tuvo el juzgador de primera instancia y segunda instancia o el tribunal de casación frente a su cliente. Es decir, mire, yo valoré estas y estas pruebas y estas pruebas me corroboran la hipótesis delictual, estas pruebas me corroboran o no me corroboran la pretensión, estas pruebas me corroboran o no me corroboran la excepción. Por eso, cada sentencia debe ser motivada. Y si debe ser motivada no desde la concesión persuasiva, sino desde la concesión racional de la prueba. Haciendo estas breves matizaciones de por qué es tan importante estudiar la premisa menor, acuérdense que la decisión es un silogismo, ¿no? Premisa mayor, que hoy se sabe que es indeterminada, premisa menor, que son los hechos, y eso es lo que se ha dedicado la literatura contemporánea de razonamiento probatorio a estudiar, no todo eso que acabamos de matizar. Esta literatura ha reexaminado muchos conceptos procesalistas que efectivamente iban al traste con lo que era la averiguación de la verdad como el principio de mediación fuerte. Hoy en día sabemos que no necesitamos principio de mediación fuerte. Por ejemplo, en valoración del testimonio, el testimonio hoy no se valora de acuerdo al testigo, al órgano, sino de acuerdo a su dicho. Ese dicho es que se necesita acreditar. Por lo menos hay un libro que es el de Víctor de Pablo Ramos, que lo recomiendo mucho, donde efectivamente hace un análisis brillante del testimonio. Aquí lo tengo, la prueba testifical. Este libro es muy importante que lo tengan porque analizando las normas de su Código de Procedimiento Penal, ustedes tienen un gran avance cuando hablan del testimonio. Dicen que para que el testimonio sea valorado debe ser corroborado con otros elementos de prueba. Y esto es lo que Víctor de Paula Ramos habla. Entonces ya vamos a entrar en materia, vamos a hablar ahora sí de lo que de la ponencia, que es la valoración individual. Y entonces tenemos que empezar, mi querido Juan Carlos, pasa las otras. Entonces, para desarrollar mi ponencia, la valoración individual, tenemos que hablar de la tradición racionalista de la prueba, de que les comenté, lo que se dedica a valorar la premisa menor. Y esta tradición tiene grandes exponentes, ¿no? O máximos exponentes. El principal es Micheli Tarufo. Micheli Tarufo es el gran percursor de la concesión racionalista de la prueba. Sin Micheli Tarufo no estaríamos hoy hablando de concesión racionalista de la prueba, ni de estos temas. Está Jordi Ferrer Beltrán, la autora Carmenza, que es mi gran profesora que estuvo en días pasados aquí, ¿cierto? Tiene un desarrollo brillante en todo lo que es la prueba pericial, ¿cierto? Coge criterios como el caso Daubert y los ha analizado. Creo que es la persona que más ha analizado los conceptos Daubert y cómo se aplican en nuestra cultura. Está Marina Gascón, una jurista brillante que tiene textos increíbles sobre todo lo que es la racionalidad. Diego Elbeck, argentino. Si ustedes ven, la
la doctrina del razonamiento probatorio tiene mucho autor suramericano. O sea, nosotros en eso sí debemos de estar contentos porque la mayoría de autores suramericanos se han dado la pela en estudiar eso. Diego Elbecki en Argentina, por ejemplo, Roger Zabaleta, que yo me apoyo mucho en él, es un autor peruano. Aquí en Perú tenemos grandes, en Ecuador tenemos grandes exponentes. Entonces, para desarrollar mi artículo, tengo que apalancarme con estos autores, ¿cierto? Y vamos ahora a entrar ahora sí de lleno en el análisis de lo que es la valoración de la prueba individual. Vamos, Juan Carlos, con... Antes de hablar de la concepción racionalista de la prueba y lo que exige, tengo que hablar de los artículos que hablan de prueba individual o valoración en conjunto. Valoración individual, valoración en conjunto, tanto en Colombia como en Ecuador. Y entrando en materia, tenemos que decir que en Colombia los artículos que hablan de valoración de la prueba está específicamente en el artículo 380, que dice así: los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo artículo. El artículo 457 de su estatuto dice lo siguiente: criterios de valoración. La valoración de la prueba la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometiendo a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundan los informes periciales. Si miramos el artículo 380 de nuestro estatuto procesal en Colombia, y si miramos el 457 del Ecuador, vemos que la valoración de la prueba en Ecuador se ajusta a la valoración individual de la prueba. Te dice, la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad y su autenticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que coloque el acento en que para poder valorar la prueba, necesariamente tengo que saber que es auténtica y que es legal, ¿cierto? O sea, que el testimonio efectivamente fue ingresado al proceso sin tortura, ¿cierto? Que el testigo efectivamente es Pedrito Pérez, está completamente identificado, que la prueba pericial la hizo un perito con credenciales, que el documento no es falso. Eso lo dice el 457 de su estatuto. Por lo tanto, el legislador ecuatoriano hace un análisis desde el punto de vista de la racionalidad, incluye un buen artículo que le dice al operador judicial: mire, un momento, para usted valorar cualquier medio de prueba, primero tiene que mirar su legalidad y su autenticidad. En cambio, el legislador colombiano no dice eso. El legislador colombiano dice, no, la prueba tiene que ser valorada en su conjunto. Pero ¿qué pasa con el legislador colombiano? Deja que se ingrese al proceso pruebas que no se valore su autenticidad, sus credenciales. Es decir, cada prueba debe tener unas credenciales. Y cuando el legislador colombiano en el 380 dice que la prueba se valorará en su conjunto y no coloca el acento en la valoración individual como el 457 del Estatuto Ecuatoriano, pues comete un grave error que más adelante se los diré. Pero ¿qué pasa en Ecuador? Ustedes hacen, o el legislador ecuatoriano hace un artículo extraordinario, pero luego en el 622, cuando habla de los requisitos de la sentencia, hace un retroceso. Entonces uno dice, hombre, pero ¿por qué si incluye este artículo tan brillante aquí donde dice que efectivamente hay que colocar el acento en la legalidad y el contenido de la prueba? Porque en los requisitos de la sentencia dice lo siguiente. Numeral 2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el sentenciado que el tribunal considerara probadas en relación a las pruebas practicadas. 3. Las consideraciones por las cuales se dé por probado o no la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo o de atenuación de la responsabilidad. Si miramos el numeral 2, ¿cierto?
habla de una relación de las pruebas practicadas, ¿cierto? Que hacen probables los hechos. O sea, hace un retroceso, pero ¿por qué? Si tú me estás diciendo en el 457 que las pruebas hay que primero valorarlas en su legalidad y contenido, ¿por qué en los requisitos de la sentencia no me dices, hombre, una vez que cada prueba sea tenida como legal y su contenido sea fiable, ahora sí vamos a valorar en conjunto? Entonces vemos que hay una contradicción en estos dos artículos y por eso es tan importante colocar el acento en la valoración individual de la prueba. ¿Qué pasa con estos artículos? El 380 de Colombia, el 457 y el 622 del Estatuto Procesal ecuatoriano, que no matizan bien los requisitos de la concesión racional de la prueba. ¿Por qué? Estos 4 requisitos que voy a mencionar aquí no los cumple tanto el artículo 622 de los requisitos de la sentencia y el 380 del Estatuto colombiano. Mire, la concesión racionalista de la prueba exige primero que todo que no se haya excluido ninguna prueba para la solución del caso. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, si usted le dicen que valora en conjunto, ¿usted cómo va a saber si efectivamente ingresaron todas las pruebas para que se pueda tener la solución del caso? Es decir, o sea, si usted le dicen primero, no, hay que valorar cada prueba en cuanto a sus credenciales, ¿no? Entonces, ante su autenticidad, ante su peso probatorio y su fiabilidad, pues nunca habrá pruebas que sean excluidas para la decisión del caso. Entonces, el primer requisito de la concesión racionalista de la prueba es que no se haya excluido ninguna prueba para la solución del caso. Pero cuando a mí me dicen que valora en conjunto, la mayoría de las veces se quedan pruebas que son necesarias para la solución del caso concreto. Que se haya valorado individualmente cada medio probatorio para establecer su fiabilidad y valoración probatoria. Que eso es lo que estamos haciendo aquí. Esa es mi ponencia. Mi ponencia tiene que ver es con eso. Hombre, cada elemento de prueba o cada prueba hay que mirar su fiabilidad y su valor probatorio. El testigo que se llevó a juicio, el documento que se llevó, la pericia que se llevó a juicio, la prueba o el rastro de ADN, su código de procedimiento penal hace mucho énfasis en la cadena de custodia, ¿cierto? Todos esos elementos, ¿cierto? Deben valorarse de acuerdo a su fiabilidad y su contenido, para ahora sí valorarlos en su conjunto. Pero ¿qué pasa? El operador judicial no hace eso. El operador judicial no te dice a ti, mira, esta prueba documental efectivamente es auténtica porque ya se corroboró que efectivamente proviene de la persona que plasmó su firma en ella o efectivamente ya se acreditó su autenticidad, ¿cierto? Es accesible y es fiable, ¿cierto? El testimonio que se practicó aquí tiene los atributos de veracidad, objetividad y sensibilidad. La pericia, efectivamente, el perito cuenta con las credenciales necesarias, el perito ha publicado criterios científicos en revistas conocidas, el perito tiene experiencia, ¿cierto? Y plasmó muy bien en su pericia qué método utilizó y ese método se puede repetir. Por lo tanto, pues tiene credenciales. Eso no lo dicen, sino que te hacen una chorretera y te pruebas, te dicen, y perdón la expresión, pero así yo lo veo casi siempre, donde te dicen, una narrativa, y te dicen, no, tuvimos los testimonios A, B, C, se practicaron las pericias X, Y, Z, hay los documentos en la plenaria, y por lo tanto, estos elementos me corroboran las hipótesis de más allá de toda duda que Pedro mató a Juan. Eso es una mala valoración y va en contra de las exigencias de la concesión racionalista de la prueba, porque no se valora la prueba individualmente para ahora sí valorarla en su conjunto. 3. Que las inferencias hayan sido formuladas a partir de generalizaciones fundadas en conocimiento científico. Este otro requisito de la concesión racionalista de la prueba tiene que ver con algo muy importante.
Si nosotros tenemos unas buenas pruebas en su conjunto relevantes y fiables, ¿cierto? Esas pruebas van a corroborar la hipótesis que pretendo probar en el proceso. Que hubo responsabilidad civil extracontractual, que hubo un homicidio, que hubo una relación laboral, pero para poder que esas pruebas me corroboran la hipótesis, en el medio tiene que haber unas generalizaciones. Es decir, las generalizaciones sirven de enlace entre los elementos de prueba y la proposición que pretendo probar, ¿cierto? Porque acuérdense que yo no llevo hechos al proceso, sino proposiciones. Que esas proposiciones son las que tengo que yo decir que son verdaderas, ¿cierto? Si soy demandante, mis pretensiones son verdaderas porque efectivamente llevo unos elementos de prueba que me corroboran esa pretensión. Si soy fiscal, tengo que llevar unos elementos de prueba que me prueban la proposición del tipo penal que pretendo probar. Pero lo que hay en el medio de estos elementos de prueba fiables, ¿cierto? Auténticos y legales, es las generalizaciones que habla el tercer requisito de la concesión racionalista de la prueba. Y esas generalizaciones tienen que ser científicas, empíricas, ¿cierto? No como muchos fallos que están hechos generalizaciones espurias. Por eso es muy importante la concesión racionalista de la prueba. Mire, ustedes han visto, y eso es vox populi, por ejemplo, en Perú hubo un fallo donde asuelven a un violador porque efectivamente, a través de una generalización espuria, el juez o el tribunal llegó a la conclusión de que la dama que efectivamente fue violada tenía una tanga roja, y como tenía una tanga roja, pues según las generalizaciones o según las leyes de la experiencia, una mujer que se coloque una prenda íntima, pues quería el acto sexual. Esas son las consecuencias de no estudiar lo que es la premisa menor. Entonces, esa es una generalización espuria. Por lo tanto, esa generalización no es científica y por lo tanto esas generalizaciones no nos sirven para hacer garantía de nuestra inferencia. Otra generalización espuria o leyes de la experiencia espuria: los niños nunca mienten. Otra generalización espuria es que el testigo cuando está nervioso está mintiendo. Eso es una generalización espuria. Es que el vendedor de droga cuando ve a la policía huye del lugar. Esa es una generalización espuria. Entonces, lo que se tiene que llevar al proceso para poder hacer las inferencias bien formuladas y que esas generalizaciones verdaderamente sirvan de garantía, serían generalizaciones científicas, ¿cierto? Generalizaciones que ya han sido apalancadas por la jurisprudencia. Por eso es muy importante tener en cuenta las exigencias de la concesión racionalista de la prueba. Cuarto, que como producto de la valoración conjunta, resulta que la hipótesis judicial está confirmada por los medios de prueba y no ha sido objeto de refutación. Cuando yo tengo pruebas individualmente, ¿cierto? Legales, su contenido es fiable, son auténticas, ahora sí hago la valoración en conjunto. Pero esa valoración en conjunto me va a corroborar una hipótesis. Pero yo debo desechar todas las hipótesis, inclusive las de refutación. Cualquier mínima hipótesis de refutación de inocencia se debe tener en cuenta en el ámbito penal. Es muy importante porque estamos frente a un estándar demasiadamente alto. Entonces, cualquier hipótesis de refutación de inocencia se debe verificar. Y si esa verificación nos da cierto grado de probabilidad, estamos en presencia de duda. Y ahí no estaríamos en el estándar de más allá de toda duda razonable. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta cuarta exigencia, que como producto de la valoración conjunta resulta que la hipótesis judicial está confirmada por los medios de prueba y no ha sido objeto de refutación. Toda refutación hay que verificarla, toda hipótesis de refutación. Quinto, que la evidencia sea suficiente en el sentido que logre superar el estándar de prueba que rige el respectivo proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no llevamos al proceso pruebas individualmente fiables, individualmente que tengan inferencia, peso inferencial, pruebas individuales con su contenido, pues lógicamente
no llegaremos a un estándar para la toma de la decisión. Y sabemos que el estándar es muy importante. Por ejemplo, en materia penal tenemos un estándar de más allá de toda duda razonable, que aquí el maestro Jordi estuvo en el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, donde dice que el estándar es algo demasiadamente importante porque sirve para distribuir el riesgo del error. Es decir, el estándar distribuye a que no haya en el proceso condena a inocentes y que no se absuelva culpable. Por eso es muy importante que el proceso se nutra con pruebas que individualmente tengan contenido, tengan legalidad y fiabilidad. Entonces, estas son las exigencias de la concesión racionalista de la prueba. Si ustedes ven sus artículos, ¿cierto?, que se empiezan a desarrollar, si no estoy mal, del 456 en adelante, la mayoría no cumple con las exigencias de la concesión racionalista de la prueba, ¿cierto? Y si ustedes ven el artículo 622, en el numeral 2 y 3, esos numerales van en contra de ciertas exigencias de la concesión racionalista de la prueba. Una vez miramos los requisitos de la concesión racionalista de la prueba, tenemos que pasar a los momentos de la actividad probatoria. Y pasamos a la otra fase, mi querido Juanca, que son los momentos de la actividad probatoria. Como se puede observar en la cita anterior, los momentos de la actividad probatoria son sucesivos y se encuentran entrelazados en consideración del maestro Jordi Ferrer. Estos son los momentos y son los siguientes. La concesión racionalista de la prueba y sus requisitos, que los vimos, que son 5, están estrechamente ligados a algo que el maestro Ferrer ha desarrollado. O sea, se puede decir que lo que aporta el maestro Jordi Ferrer cuando desarrolla los momentos de la actividad probatoria desde el punto de vista metodológico para el proceso es algo maravilloso, es algo que no tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque cualquier proceso, sea laboral, sea civil o sea penal, tiene estos momentos de la actividad probatoria. Cualquier proceso se pueden distinguir claramente estos momentos de la actividad probatoria. Y la concesión racionalista que vimos ahora con sus 5 elementos, muy bien clasificados por el maestro Roger Zabaleta, trae implícito estos momentos de la actividad probatoria. Estos momentos son los siguientes. El primero, la conformación del conjunto de elementos de juicio sobre cuya base se adopta la decisión. Como vengo insistiendo, el primer momento que usted va a hacer como demandante o como demandado, como apoderado de ese demandante, como apoderado de ese demandado, es primero conformar sus pruebas relevantes y fiables. Que esas pruebas tengan efectivamente contenido, tengan legalidad y tengan fiabilidad. Ese conjunto de pruebas relevantes y fiables va a hacer mejor la toma de decisión por quien la va a tomar, ¿cierto? Y perdón la redundancia. Si usted conforma buenos elementos o pruebas relevantes y fiables, pues tendrá un alto éxito en su proceso. Por eso es que se le pide a la Fiscalía, tanto ecuatoriana, tanto colombiana, panameña, que por favor, al momento de imputar, hombre, sepa que tiene elementos relevantes y fiables para poder que al menos esa imputación pase ese nivel. Si usted como abogado demandante va a presentar una demanda, lo primero que tiene que hacer es conformar esa demanda de pruebas relevantes, fiables. Por lo tanto, el primer momento de la actividad probatoria es fundamental en cualquier actividad del proceso. El segundo elemento es la valoración. Ya vimos que la valoración de la prueba tiene que ver con las inferencias. Para usted valorar la prueba, debe saber qué es una inferencia, ¿cierto? Y cómo está compuesta esa inferencia. Por lo tanto, es necesario, y vuelvo digo, estudiar el maestro Daniel González Lajir, que trae el modo de cómo se valora la prueba a través de un extracto argumentativo de Stephen Toulmin. Stephen Toulmin es un filósofo que estructura el argumento, o sea, cómo se estructura un argumento. Y el maestro Daniel González Lajir trae esa estructura del argumento
de Stephen Toulmin y lo trae al derecho, al campo jurídico. Entonces él plantea, hombre, la estructura de la inferencia tiene el siguiente aspecto. Debes tener elementos, ¿cierto?, que te sirvan de indicio, elementos que tengan capacidad inferencial para corroborar la hipótesis que pretendes corroborar. Pero siempre en el medio existe una garantía, que es la que hablamos ahora, las leyes de la experiencia, ¿cierto?, o las generalizaciones. Siempre va a haber en el medio de la inferencia esas generalizaciones o esas reglas de la experiencia. Entonces, cuando se hable el segundo momento de la valoración de la prueba, usted como operador del derecho debe saber qué es una inferencia. Es muy importante estudiarlo. Y el tercer momento de la actividad probatoria es el momento de la adopción de la decisión. Y ahí hablamos de estándar, pero ya ese es un tema que pues, se desarrolla muy bien por el maestro Jordi en su último libro, Pruebas sin convicción. Una vez apalancado estos momentos de la actividad probatoria, mi ponencia se desarrolla en los dos momentos que acabamos de ver, o sea, en la conformación de los elementos de prueba y la valoración de dichos elementos. Entonces, como mi ponencia se desarrolla en el primero y en el segundo momento de la actividad probatoria, tengo que seguir haciendo el acento en la valoración individual de la prueba, que está en el primer momento. Y en este primer momento tenemos que tener algo claro. En lo que respecta al primer momento, el criterio primordial de admisibilidad de las pruebas es el de relevancia epistémica, por lo que a punto de obtener medios de prueba con la suficiencia capacidad de proporcionar razones epistémicas, es decir, consideraciones que hacen más probable verdaderas las proposiciones factuales que pretende justificarse. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del primer momento de la actividad probatoria, de esa conformación de elementos relevantes y fiables, estamos hablando de criterios de admisibilidad de la prueba. Es decir, el criterio madre de admisibilidad de la prueba que debe tener cualquier operador judicial es el concepto de relevancia epistémica. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que al proceso ustedes deben de proponer pruebas con relevancia epistémica. Eso se tiene en cuenta en el primer momento de la actividad probatoria, en esa conformación de ese conjunto de pruebas. Perdón. Y ese primer conjunto de pruebas deben de llegar de la manera más correcta, es decir, que tengan relevancia epistémica. ¿Por qué? Porque la relevancia epistémica es la única prueba que sirve para corroborar la proposición que pretendo probar en el proceso. Acuérdense que yo no llevo hechos, yo llevo son proposiciones al proceso. Y si yo llevo proposiciones al proceso, pues para poder que sean verdaderas, debo apalancarlas con pruebas que tengan relevancia epistémica. Entonces, es muy importante. Con base en lo que he mencionado anteriormente, es adecuado inferir que el diseño del proceso judicial más conveniente en cuanto a fines epistémicos es aquel que facilite la incorporación del máximo número de pruebas relevantes, pues como bien lo ha señalado Larry Lauda, los errores judiciales respecto de los hechos disminuirían en la medida en que el juzgador disponga de los elementos de juicio más relevantes del caso, pues cuanta más información relevante está a disposición de quien debe decidir, mayor probabilidad de acierto en la decisión. ¿Qué quiere decir esto? El maestro Jordi Ferrer Beltrán dijo en una ponencia lo siguiente: hombre, se puede tener un estándar muy alto y siempre va a haber errores. Se puede tener un estándar muy bajo y siempre va a haber errores. Los errores en el proceso siempre van a estar, pero sí
podemos distribuir muy bien esos errores si tenemos un proceso judicial con buenos elementos epistémicos, es decir, con buenas pruebas que tengan relevancia epistémica. Por lo tanto, un buen diseño procesal se mejora a través de que en ese proceso se propongan, se admitan y se practiquen pruebas que tengan relevancia epistémica. E insisto mucho en esto, porque en nuestros sistemas procesales, ese capítulo de la proposición y la admisión y la práctica de pruebas tiene unos grandes problemas y muchas veces se vuelve contraepistémico. Muchas veces al proceso se corta la entrada de pruebas que tengan esa característica de relevancia epistémica. Y por lo tanto, si al proceso no entran esas pruebas con esa relevancia epistémica, pues necesariamente pues el proceso va a terminar en una decisión con errores. Por lo tanto, insisto, la única manera de que nuestros procesos judiciales distribuyan bien el error es que en el proceso se alleguen pruebas relevantes de manera epistémica, es decir, que den unas informaciones fiables a la proposición que se pretenda aprobar. Seguimos con el primer momento de la actividad probatoria, porque es muy importante seguir haciendo énfasis en ese primer momento de la actividad probatoria. Y vemos que los requisitos de admisibilidad, a pesar que el criterio de relevancia es el criterio madre, existen otros criterios de relevancia. Además de la relevancia, otros criterios de admisibilidad de la prueba son el peso probatorio, inferencial, en palabras de Anderson, Schumann y Twining. Estos autores tienen un libro que se llama El análisis de la prueba, que es, yo creo que un libro que debe tener todo abogado en Sudamérica. El análisis de la prueba de Teresa Anderson, David Chung y William Twining es extraordinario. ¿Por qué? Porque ellos, a través de todo el desarrollo anglosajón, de cómo se ha desarrollado la concepción racionalista de la prueba, apalancan todo el tema de la evidencia y por qué es tan importante que en el proceso se propongan y se admitan pruebas que tengan ese peso probatorio inferencial. Este último, el peso probatorio inferencial en particular, se relaciona de manera especial con el segundo momento de la actividad probatoria, la valoración de los elementos de prueba, pues tiene que ver con la verosimilitud del elemento probatorio mismo. Esto lo trae a colación de Diego Elbecki en un libro que se llama Los confines pragmáticos del razonamiento probatorio. Dicen que es muy importante el peso probatorio inferencial, porque tiene que ver con el segundo momento de la actividad probatoria, o sea, su credibilidad y su autenticidad. Eso es lo que es peso probatorio inferencial. Usted no puede inferir de un testigo que su dicho no se pueda acreditar. Usted no puede inferir de un documento que no esté auténtico, que no se haya probado su autenticidad. Usted no puede inferir, ¿cierto?, para poder concatenar o para poder sacar indicios de una prueba pericial que sus resultados o sus conclusiones no sean fiables, ¿cierto? Por eso es primordial que se tenga en cuenta este otro criterio de admisibilidad, que es el peso probatorio inferencial. Y esto lo ha desarrollado estos autores, pues con todo el concepto del derecho anglosajón, pero completamente aplicable en nuestros sistemas. El juez está en la obligación de verificar el documento aportado por una de las partes, si es auténtico lo que acabo de decir, si el testimonio es creíble y si las conclusiones del perito sean plausibles. Debe constatar la confiabilidad del medio de prueba antes de extraer la información que requiere para la práctica o la valoración de dicho
elemento de prueba o de dicha prueba. Entonces, ya tenemos más o menos, o vamos llegando al desarrollo de la ponencia. Tenemos que, lo primero que debemos de tener en cuenta es la relevancia. Segundo, debemos de tener otros criterios de admisibilidad, como son el peso probatorio inferencial. Tenemos que tener en cuenta la fiabilidad del testimonio, del documento, o de la prueba, o el medio de prueba, o el elemento de prueba, ¿cierto? Eso es la importancia de la valoración individual. Yo no puedo valorar en conjunto si no he acreditado primero la relevancia. No puedo valorar en conjunto si no he acreditado el peso probatorio inferencial. Yo no puedo valorar en conjunto ese elemento de prueba si no he acreditado la fiabilidad. Luego del análisis de la fiabilidad de cada medio, el operador judicial debe efectuar este mismo ejercicio, pero respecto de la información extraída, pues no es fiable un enunciado probatorio que sustente solo en una pequeña parte de la declaración de un testigo o de un documento. En otras palabras, lo que se reclama desde la concesión racionalista es un respeto a la identidad y el contenido de cada prueba individual, lo cual debe ser transgredido, lo cual, si es transgredido, se constituye en causal de hierro judicial, que da paso a la modalidad de casación penal denominada en la jurisprudencia colombiana como el falso juicio de identidad, y se genera por tergiversación, cercenamiento o adición de una prueba. Miren cómo es tan importante la valoración individual. Hombre, después de haber acreditado la relevancia, el peso inferencial y la fiabilidad, ¿cierto? La información que usted va a extraer de ese testimonio, debe saberla extraer. Yo no puedo sacar solamente una parte del testimonio y ahora sí valorarlo en su conjunto. Yo no puedo extraer solo una parte del documento y valorarlo en su conjunto. ¿Por qué? Porque eso estaría tergiversando el medio de prueba, lo estaría cercenando, o muchas veces lo adiciona. Entonces, ¿cómo usted se va a dar cuenta si el operador judicial hace ese cercenamiento o tergiversación del medio de prueba o de la prueba? ¿Cómo se da cuenta? Pues la única manera de darse cuenta es que el operador judicial valore individualmente la prueba, o sea, valore su contenido, su identidad. Esa es la única manera. Pero cuando usted le valoran en conjunto, usted no se sabe si es que el operador judicial está extrayendo partes del testimonio, si el operador judicial está valorando partes del documento, si el operador judicial está valorando solo lo que le sirve de la prueba pericial. Y esta situación, pues, ¿qué hace? Cercena el medio de prueba, lo tergiversa, ¿cierto? O lo adiciona. Entonces, esa es prácticamente el plus de la ponencia. Hombre, ¿por qué es tan importante la valoración individual de la prueba? Es tan importante porque necesitamos saber esto. Esto se llama motivar desde la prueba individual. Si nosotros sabemos la relevancia, el peso inferencial, la fiabilidad y lo que extrae el juzgador del medio de prueba individualmente, nos damos cuenta si él verdaderamente hace una buena inferencia o no hace una buena inferencia. Si él verdaderamente está tergiversando o está cercenando el medio de prueba. Para el doctrinante, el cual mencioné anteriormente, Roger Zabaleta, voy a leer textualmente lo que él manifiesta sobre esto. El análisis de la fiabilidad de los medios de prueba forma parte de la denominada valoración individual de las pruebas, la cual es presupuesto para su valoración en conjunto, como hemos dicho, mientras la valoración en conjunto
se dirige a determinar el grado de confirmación de una hipótesis fáctica o de las dos. La valoración individual está orientada a examinar la fiabilidad de la valoración. Son la expresión de distintos métodos. La valoración individual es la manifestación del método analítico. Por su parte, la valoración en conjunto constituye la expresión del método holístico. ¿Qué es lo que quiero manifestar a nuestros amigos que hoy nos escuchan? La valoración en conjunto es importante, pero es importante siempre y cuando se valore antes la prueba individualmente. La valoración en conjunto no es un relato como si fuera una novela. Eso no es valoración en conjunto. La valoración en conjunto es el análisis de todas las pruebas una vez las pruebas individualmente se hayan determinado su relevancia, su peso probatorio inferencial y su fiabilidad. Esa es la valoración en conjunto. Pero aquí nos están acostumbrando que la valoración en conjunto es citar los medios de prueba o a través de una narrativa o motivación de relato empezar a decirnos cómo sucedió la hipótesis delictual. No, eso no es sano para una decisión justa como habla Miquel Itarujo. Lo que es sano es trabaje individualmente la prueba, valórela bien y ahora sí haga el análisis en conjunto. En la práctica judicial, ¿cierto? Es abrumadora la interpretación de relato o la motivación de relato. En la práctica judicial uno ve la mayoría de sentencias parecen una novela. Es que en el día tal sucedieron los hechos a tal hora, el testigo vio los hechos y hacen una novela para concluir que efectivamente, de acuerdo a las pruebas en su conjunto, está probado, más allá de toda duda razonable, que efectivamente Pedro cometió el homicidio. La motivación de relato lleva a una concesión persuasiva de la prueba. ¿Por qué? Porque cuando usted le hacen un relato y le dicen que valoraron en su conjunto, pues efectivamente usted no puede controlar intersubjetivamente la decisión de la valoración de los hechos, porque usted no le está diciendo cuáles pruebas son los que corroboraron la hipótesis, cuáles pruebas tenían ese peso probatorio inferencial, ¿cierto? Usted no le están diciendo si la pericia, efectivamente sus conclusiones son fiables, si efectivamente el perito utilizó generalizaciones científicas acordes con la comunidad científica, si el documento efectivamente que se valoró, si extrajo lo que era importante, por ejemplo, los contratos civiles comerciales que tienen cláusulas que son muchas veces de interpretación. Hombre, ¿cómo valoró usted ese contrato? Dígame cómo lo hizo, pero en la práctica no ocurre así. La práctica lo que ocurre es una valoración de relato o si no una valoración de reenvío. Hay un texto de la doctora Marina Gascón que habla de cómo se valora la prueba y critica mucho la valoración de relato y la valoración de remisión. Es decir, la Corte dijo y por lo tanto la Corte dijo es que le damos la razón al demandante. ¿Cuál la Corte dijo? ¿Cómo usted va a valorar la prueba? Dígame por qué la Corte dijo en qué sentido, si los medios probatorios que usted tiene aquí tiene que analizarlo, pero no me pegue que la Corte dijo sin valorarme cada prueba individualmente. La motivación parcial que nos tienen acostumbrados nuestros operadores judiciales, sucinta y lacónica, trae muchos perjuicios a la decisión justa. Por lo tanto, lo que yo vine a exponer aquí hoy
es que se le coloque la importancia a esa valoración de la prueba individualmente, que se le coloque esa importancia a esos medios probatorios que usted va a proponer, ¿cierto? Esos medios probatorios que se van a practicar y que se van a valorar en el proceso. Porque el trabajo no solamente es del operador judicial, saber extraer si ese medio de prueba es relevante, si ese medio de prueba tiene capacidad inferencial, sino del demandante. El demandante tiene que saber si el medio de prueba que va a proponer en su demanda tiene esa relevancia epistémica, si ese medio de prueba es fiable, ¿cierto? Y se puede extraer de él de forma contundente inferenciaciones que corroboran hipótesis de la pretensión de la demanda, o si es demandante, si le corroboran su excepción. Por lo tanto, mi ponencia iba encaminada simplemente a que se mirara la forma de colocar el acento en la valoración individual de la prueba. Quedo atento a sus preguntas. Les voy a decir que todo lo que se dijo aquí, pues, tiene una bibliografía que la puedo estar mandando. Por ejemplo, es muy importante que tengan en cuenta el libro de Los confines pragmáticos del razonamiento probatorio de Diego Elbecki, ¿cierto? Es muy importante que tengan en cuenta la prueba testimonial de Víctor de Paula Ramos. Larry Laudan es muy importante también, que también lo utilicé para desarrollar esta ponencia, y el análisis de la prueba de Teres Anderson, David Chung y William Twin. Por lo tanto, esa es la bibliografía que utilicé para esta ponencia, y espero que la busquen porque ustedes ya tendrán tiempo de poder desarrollar toda la importancia que es valorar la prueba desde su contenido, fiabilidad e identidad. Muchas gracias a ustedes, amigos, por darme estos minutos de su tiempo. Muy, pero muy agradecido. Bueno, estimado doctor Batalla, como es conocido en redes sociales. Ahora sabemos por qué te llaman doctor Batalla y por qué tienes ese nick en las redes sociales. Hermano, primero agradecerte por la ponencia. Gracias por tomarte el tiempo de leer las normas ecuatorianas. Sin lugar a duda, te basaste muchísimo en el código penal, el código que habla la materia penal ecuatoriana, cuando hablaste del 457 y cuando hablaste del 602, creo que era, no recuerdo muy bien. Sin duda, también tenemos la parte en el Código General de Procesos que habla ciertas cuestiones. Vamos a hacer algo muy rápido por el tiempo. Sé que fue muy necesario tu hora de exposición. Espero que el público que nos escuche, que está 112 participantes en Zoom y cerca de 52 en Facebook, se ha mantenido en la ponencia. Si han valorado tu ponencia, espero que nos sigan teniendo en cuenta en la parte que viene, porque ahora viene lo más interesante. Ahora vienen los análisis y las preguntas para aterrizar todo el razonamiento teórico que nos has dado a saber cómo lo llevamos a los tribunales, que es lo importante, que creo que es una de las finalidades del programa y de los procesalistas y del instituto. Voy a leer las preguntas que han planteado en el chat. En base a eso, ¿te parece si las leemos todas o hacemos un grupo de unas 4 o 5 preguntas y en base a eso tú te explayas un tiempo en responder todas, porque pueden haber preguntas que coincidan y una sola mini ponencia sobre ello nos pueden solventar las mismas? Por ejemplo, déjame ver aquí, dice, no hay preguntas, no tengo preguntas, felicitaciones, solo hay felicitaciones, hermano, no hay preguntas. No sé si alguien quiere alzar la mano para hacer una pregunta en vivo, porque no veo preguntas en el chat. No tenemos preguntas hoy en el chat. Ajá, pero, ahí tienes a Fernanda Ortiz, una alumna mía y asidua seguidora de los procesalistas. Ya te doy, Fernanda,
los permisos. Antes de responderle, Johnny, yo voy a puntualizar unas 3 cuestiones para que nos dé respuestas. Si bien es cierto, quizás las personas que nos escuchan tienen las mismas preguntas, pero quizás es la cuestión de no explayarse en el programa. Pero yo te las voy a puntualizar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, juzgamiento tenemos aquí, al menos en Ecuador, podemos asimilar en 3 áreas: constitucional, no penales y penales. Entonces, por ahí van al centro con nuestra norma para ver qué recomendaciones nos das desde el libre ejercicio, cómo tomar como jueces, como fiscales, como defensores, e inclusive como académicos para entender estos temas y tratar de enseñar a los posibles batallantes que en años se van a graduar y van a ejercer esta profesión. Entonces, Fernanda, por favor, te escuchamos. Muy buenas noches. Excelente ponencia del doctor Johnny Mena. Excelente organización también de los procesalistas. Bueno, la pregunta que yo tengo está muy común, ¿verdad? Pero ya que usted está hablando, doctor, acerca de la valoración de la prueba, y yo siendo una abogada en libre ejercicio, quisiera preguntarle cómo los abogados podemos asegurarnos o garantizar que nosotros al momento de presentar las pruebas ante el juez vamos a tener la certeza de que esas pruebas que estamos presentando van a ser efectivamente admitidas dentro del trámite una vez que han sido presentadas en el momento oportuno, porque como sabemos y bien nos ha enseñado pues el doctor Mazón, los abogados que estamos litigando dentro de una causa judicial no podemos ganar un juicio sin tener las pruebas. Entonces, usted habló acerca de la valoración, pero siempre tengo esa inquietud de cómo puedo ser yo como abogada para garantizar, además de conocer lo que establece la norma legal, ¿verdad? Para garantizar que las pruebas que yo estoy aportando dentro de esa causa van a ser efectivamente admitidas y consideradas como pruebas válidas por el juez de la causa. Estimado Johnny, tengo una pregunta también que me la hacen llegar mis contactos por WhatsApp. Te la voy a hacer tal cual como me la formularon. Si la prueba no se controla desde su calidad, fiabilidad y admisibilidad, que en Ecuador se realiza en etapa intermedia o preparatoria de juicio, y en juicio se valora ya no desde la relevancia y peso, credibilidad y fiabilidad, sino en su conjunto, es decir, precluye ese momento en juicios y precluye el momento que se hace en la preparatoria, ¿qué pasa a su valoración conjunta? No sé si la entendí. Te propongo algo, Juan Carlos, perdóname que te interrumpa muy brevemente. Déjale a Johnny que vaya contestando una a una porque acumular preguntas además tan disímiles a veces es un poco conflictivo, Okay. tanto para el público que nos sigue como para Johnny, sobre todo por consideración a él. Creo que la pregunta de Fernanda estuvo clara. Johnny, ¿qué le puedes decir? Bueno, lo primero, Jorge, para la pregunta muy interesante, es lo siguiente. Mira, yo acabo de exponer lo siguiente. Siempre al proceso deben llevarse pruebas relevantes epistémicamente, es decir, que te den información sobre lo que pretendes probar, ¿cierto? Y que esas pruebas tengan una capacidad inferencial, o sea, un peso probatorio inferencial. Entonces debemos de saber qué es relevancia epistémica. La relevancia epistémica es ese grado de información o esa conexión que hay con el hecho con la preposición que se puede probar en el proceso. ¿Qué pasa? Yo soy uno de los convencidos que en el proceso el juez debe acompañar a las partes en esas etapas preliminares de proposición, admisión y práctica de prueba. ¿Por qué? Porque mira, muchas veces el abogado piensa que está llevando pruebas relevantes que efectivamente le van a ayudar a probar su proposición, pero resulta ser que no. Entonces, ¿qué hace el juez en estos diseños institucionales que nosotros tenemos? Sabemos que la prueba de oficio es la excepción, pero en el último no es la excepción. Vemos que en los procesos prácticamente, ¿qué hace el juez de la causa? Un juez juicioso lo que busca es, hombre, aquí tanto la proposición de la parte demandante, la proposición de la parte demandada en sus excepciones, vemos que no me clarifica muy bien la posición que pretendo probar y entonces en eso se dedica a decretar pruebas de oficio. ¿Qué pasa? Para evitar esa intromisión del juez
para decretar pruebas de oficio, lo importante es acompañar a las partes. Y ahí sí yo creo y vengo proponiendo de que la admisión de la prueba se coloque el acento en esas pruebas que sean relevantes y fiables. Es decir, hombre, si yo como juez voy a admitir una demanda, no solamente mirar los requisitos formales de la demanda, sino que esas pruebas que acompañan esa demanda sí tengan la relevancia, sí tengan capacidad diferencial, pero eso no significa prejuzgar, no, simplemente estoy haciendo un análisis previo para poder decir, hombre, mínimamente la preposición que me trae el demandante en su demanda está mínimamente probado. Pero vemos que hay demandas que no ni siquiera mínimamente tienen capacidad, aunque sea para poder debatirse en el proceso. Entonces usted ve por allá el juez complicado y esos procesos son los que engavetan porque uno dice, pues ¿y aquí cómo falla? Esa es más o menos. Eso es súper interesante lo que acabas de proponer, mi querido Johnny. Te cuento un poquito. Mira, acá en el Ecuador, en materias no penales ni constitucionales, en las que están regidas por el Código General de Proceso, que tiene bastantes similitudes con el colombiano, ¿no? Tuvo que hacer, a ver, te pongo un poco en el contexto. El código entró en vigencia en el año 2016. Tenemos apenas 5 años en que se instauró un sistema de juzgamiento en audiencia, que es básicamente el cambio que vino a ser del sistema escrito al sistema oral, el COGEP. Ahora, en el 2019 se expidió la primera reforma, se llevó a cabo la primera reforma del código. La Asamblea Nacional reformó alrededor de 60 artículos, la reforma más importante que ha habido. Y una de las reformas puntuales que hizo el legislador, que es una reforma que ha sido súper polémica además, pero por otras cuestiones, es justamente para prohibirles a los jueces que hagan admisibilidad de la prueba al calificar las demandas y los actos de proposición en general, las contestaciones de las demandas también, porque en nuestro sistema hay un momento procesal oportuno para que eso ocurra, ¿no? Y es en audiencia, es un momento, desde luego, donde se espera que las partes tengan un papel protagónico para defender sus medios de prueba o para impugnarlos de la contraparte si es que se considera que no son pertinentes, no son conducentes, han sido llevados al proceso con violaciones de la Constitución o de la ley, o no son útiles, ¿no? Esos son los 4 criterios de admisibilidad de la prueba que tiene nuestro sistema procesal. Pero ¿qué estaba pasando? Cuando entró en vigencia el código, por un mal entendimiento de muchos juzgadores, los juzgadores estaban haciendo admisibilidad al calificar las demandas, ¿no? Exigiendo que los abogados les expliquemos la pertinencia, la conducencia de los medios de prueba antes de admitirlas a trámite. Eso se consideró acá que era una violación al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y se prohibió a los jueces que hagan eso y que dejen para la audiencia propiamente, ¿no? El revisar ya estos criterios de admisibilidad. ¿Qué te parece? No, yo estoy de acuerdo con el criterio. Yo, sinceramente, hay muchos trabajos, inclusive en Girona, Pía Molina tiene un trabajo brillante sobre el tema. Y que no, ¿ustedes tienen prueba de oficio en Ecuador? Sí, claro. Entonces, Sí, ¿qué pasa? señor. Mira, tú dejas que el proceso sea admitido y no le haces ese control, o sea, no acompaña, es que no estás haciendo un control, es que el juez está acompañando a las partes. Hombre, venga, yo los acompaño en este proceso que ustedes me están proponiendo, las pruebas, ¿cierto? Para que cuando se vayan a admitir y se vayan a practicar y después a valorar, hombre, sepa que esas pruebas al menos tengan relevancia mínima, ¿cierto? Tengan peso inferencial, venga, los acompaño. Y ese acompañamiento es la finalidad de ese artículo, no otro. No es que le estuviera coartando el debido proceso. Dígame qué más debido proceso para que usted cuando le vayan a dictar sentencia se la dicten de acuerdo a los medios de prueba que usted le admitieron en el proceso. Dígame si no es sano que usted recoja sus pruebas y sea un proceso bajo el principio de aportación, ¿cierto? Un proceso bajo el principio dispositivo, que esas pruebas son las que le vayan a acreditar la proposición. Pero dígame si no es una intromisión antes
peor que el juez cuando se hace ese análisis de esa audiencia donde van a verificar la pertinencia. Usted ahí le dice, no, su prueba no es pertinente, ¿cierto? Usted no tiene opción más. Se queda con las pruebas que le admitieron, a no ser pues que apele y todo eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Llega el momento que el juez dice, no, pues con la audiencia que hice y con lo que se admitió, pues no tengo forma de dictar sentencia, ¿cierto? Y voy a decretar pruebas de oficio. Y vemos la mayoría de procesos, hay un análisis que se hace en el Perú, que siempre que se decretan pruebas de oficio, la sentencia sale a favor del demandante. Entonces, mucho ojo. Entonces, ¿por qué no se mira? Y por eso el razonamiento probatorio es tan importante. Hombre, no lo miremos por simplemente desde el punto de vista procesal. Ay, no, una intromisión al debido proceso. No, antes le estoy quitando esos sesgos, porque yo creo que es más, contamina más el juez el decreto de pruebas que acompañar a las partes en la admisión de las pruebas de la demanda y la contestación. Entonces, yo soy del criterio que ese artículo tenía pues una perspectiva buena para poder hacer mejor el proceso a nivel epistémico. Yo manifesté algo, el mejor proceso es el que lleve fines epistémicos, es decir, si el proceso se allegan pruebas relevantes, fiables y con peso inferencial, pues vamos a evitar errores. La decisión que se tome es una decisión que está mejor justificada. Pero aquí no, aquí el que hace el trabajo es el juez, la mayoría de nuestros procesos en Sudamérica. Entonces hay que quitarle, la prueba de oficio es excepcional, pero el acompañamiento sí debería hacerse. Muy interesante. Mira, quiero retomar una cosa, permíteme, Juan Carlos, que está tan interesante que esta materia me encanta. Has estado hablando mucho en tu charla sobre el peso epistémico de los medios de prueba, ¿no? Y eso me ponía a recordar algo que yo les suelo explicar a mis alumnos en el pregrado, a los que les enseño, por cierto, teoría de la prueba, ¿no? Son pequeñitos todavía, están recién en quinto semestre del pregrado, pero yo les decía en mi clase, ¿no? Cierto día, a ver, ¿qué es algo que tienen en común todos los medios de prueba? ¿Qué puede tener en común la declaración de un testigo o de un perito, ¿no? Una escritura pública, la misma inspección judicial que puede ir a hacer el juez? Y trataba de explicarles algo que tú lo has explicado de forma un poco más sofisticada. Yo lo suelo explicar de esta manera, mira. Digo, los medios de prueba, usted como abogado tiene que entender que cada medio de prueba lo que es un recipiente que contiene información valiosa, que usted tiene que saber primero llevar de manera legal al proceso, ¿sí? Sin cometer violaciones, sin violar derechos constitucionales, respetando las formalidades establecidas en la ley, y que tiene que saber defender para que sea admitido, ¿sí? Y para eso tiene que conocer bien los criterios de admisibilidad. Y ya en la audiencia tiene que ser capaz de extraer de manera técnica la información relevante realmente de cada uno de esos recipientes y llevarla a donde debe ser llevada, que es a la orejita del juez. Así es como yo lo explico. Mi querido Jorge, pero lo que pasa es que nosotros hacemos ese acento en la relevancia epistémica es para evitar que el juez no vea esa prueba a través de los lentes de la convicción o la persuasión. Y ahí nosotros decimos, no, por favor, véalo como corroboración de lo que pretende decidir. ¿Por qué? Porque si él lo ve con esos lentes, yo no puedo controlarlo intersubjetivamente. Si yo me convenzo de que el medio de prueba testimonio me corrobora la hipótesis de que efectivamente hubo resolución de contrato y la culpa contractual la tiene el demandante, si yo me convenzo, al convencerme, yo cómo ataco ese convencimiento. Ese es el problema de la convicción. Y por eso nosotros queremos retirar ese elemento persuasivo, ese elemento de convicción, sino de corroboración. Entonces, cuando tú como juez sepas que no te convences, sino que ese medio de prueba te está corroborando esa proposición, ¿cierto? Tú tienes que decir por qué. Y ahí es que está el acento de la ponencia.
Claro, y hay que trabajar mucho porque te cuento, y esto para ya callarme y darle la palabra a Juan Carlos, que está queriendo participar un rato también. Eh, Mira, en nuestro sistema procesal todavía la finalidad de la prueba es llevar al juez al convencimiento de los hechos controvertidos. Tenemos una disposición expresa en el artículo 58 del Código Orgánico General de Procesos que va en ese sentido, ¿no? Pero este es un tema sobre el que recién, oye, recién hace muy poco, al menos acá en el Ecuador, ¿no? Estamos empezando a discutir, a valorar y a tratar de difundir, y ese es también, con esto ya me despido yo, ese es también el mérito y el valor de estos programas, de estas charlas como la que has tenido la bondad de venir a compartir con nosotros, la de Jordi, la de Carmen hace algunas semanas, la semana pasada también, ¿no? Que empiezan a despertarnos la curiosidad de saber que se está pensando sobre valoración de la prueba de una forma distinta a cómo se ha estado pensando y legislando inclusive en nuestros países. Gracias, Johnny. Yo me despido y le dejo a Juan Carlos para que haga lo que queda del programa. Dale, Juan Carlos. Me das la palabra solo para cerrarlo cuando termines. No te preocupes. A ver, Johnny, hay algo muy importante y quiero aprovechar tu ponencia porque cuando hablábamos con Jorge Luis, la idea es esto, despertar. La idea es despertar para que la práctica judicial que se hace desde la decisión, desde las propuestas a los problemas jurídicos a resolver, desde el análisis a cómo proponer, porque prácticamente es una metodología, hay que saber proponer. Y allí la importancia de tu ponencia. Quiero que sea un poco abierta, no solo en el ámbito penal, COGEP y materia constitucional. La primera pregunta, y las tres están entrelazadas, y poner mucha atención en esto. ¿Qué pasa cuando los códigos procesales o las normas procesales no se refieren a la valoración de la prueba? Ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si nosotros revisamos la normativa, las reglas, solo hablan de prueba, solo hablan de que hay que anunciar prueba, solo hablan de la práctica de la prueba y después hablan en la decisión, en la sentencia, un número que dice motivar la relación fáctica de los hechos probados. No nos dicen cómo valorar. Ahora, si no nos dicen cómo valorar, ¿cómo nosotros podemos exigirles, hey, señores jueces, ustedes tenían que valorar individualmente, como nos has enseñado, y conjuntamente, también como lo has matizado, porque era necesario para acentuarnos en la valoración individual, que de paso dejó de lado que para el último programa, bueno, el 31 de este mes, va a haber sobre la valoración conjunta, es decir, la segunda parte. Entonces, esto, hermano, ¿cómo podemos nosotros exigir en apelación o en el mismo alegato de clausura cómo deben valorar la prueba presentada y practicada? Segundo punto, hermano, en el Código Orgánico General de Procesos, tú lo tienes a la mano y me acuerdo que te mandé en unas capturas, hay un artículo muy importante y que genera confusión sobre todo para la gente que litiga penal y litiga no penal. Es el siguiente, y quiero que tú nos expliques, bueno, a las personas aquí, cómo debemos entenderlo. Específicamente es el artículo del COGEP, el 164. ¿Qué dice? Te leo, hermano, lo que dice el 164. Valoración de la prueba. Para que las pruebas sean apreciadas por el juzgador, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en el código. Segundo inciso, la prueba deberá ser apreciada en conjunto. Nos habla de la valoración en conjunto. Después dice, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Este es el pero que ya te lo voy a acentuar en la pregunta. Sana crítica. Dejando salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia de validez de ciertos actos. Creo yo, este es un punto de la valoración individual. Después dice, el juzgador tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que hayan servido para justificar su decisión. Justificar nos lleva a la motivación racional. Ok. Entonces, en este tópico de pregunta, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo entender
de que en materia penal tenemos el más allá de toda duda razonable, que mucha gente piensa que es un método de valoración de la prueba y están totalmente equivocados, totalmente errados, cuando es un método de decisión judicial de los hechos. La gente piensa que porque tenemos más allá de toda duda razonable en materia penal y ya no se habla nada de la sana crítica, piensa que la sana crítica ya no se usa en materia penal, pero en el COGEP sí se usa. Y como el COGEP es supletorio a materia penal, piensan que hay esta contradicción, lo cual yo entiendo y yo sé que si no se habla de sana crítica, el maestro Parra Quijano, colombiano, él hace la relación porque es imposible valorar si sana crítica. De hecho, llega al punto en el que tú nos hablabas, cuando nos explicabas el esquema de Tolby, en la parte de intermedia, entre el dato probatorio y la proposición fáctica que quiero dar por probado, llega la garantía, y de la garantía, el enlace que es la garantía y el respaldo. Y allí se usa bien como una garantía, una ley de la ciencia o una máxima de la experiencia que Zabaleta dice que siempre que sea una ley de la ciencia es más fuerte la inferencia a que sea una máxima de la experiencia porque es más derrotable la máxima de la experiencia. Entonces la cuestión ¿es antagónico o no es antagónico la sana crítica que está en el COGEP y con materia penal? Dentro de ese mismo tópico, ¿cómo nosotros nos podemos agarrar de que el COGEP, si bien es cierto, nos da solo un puntito, y el puntito es en el segundo inciso, que dice existencia o validez de ciertos actos, y después habla de justificar la decisión? ¿Cómo podemos nosotros decirle o exigirles en apelación o en el alegato de clausura que deben valorar individualmente? Es decir, saber si es relevante, si es fiable, si tiene este grado de credibilidad. Eso en materia COGEP. Me voy a la materia penal porque sé que es un mismo tópico para que respondas. En materia penal, ya lo aclaré en este sentido. Hermano, ¿cómo podemos nosotros llegar a controlar la valoración individual de la prueba si ya nos has explicado todo perfectamente? ¿Y qué ataca? Una conclusión, sé que lo has dicho, pero una pastillita sería bastante bien en esta última intervención. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué ataca? Yo te entiendo y yo voy a dar, como que hice la apertura. De nada me sirve que yo diga hechos probados son Juan mató a María en la casa a las 8 de la noche. Si yo corroboré esos hechos, esa proposición fáctica, Juan mató a María, con una prueba que no es fiable, con una prueba que no es auténtica, con una prueba que no es legal, y si dentro de la legalidad tiene que ver el contraexamen. Si no se hay contraexamen de la prueba, si se puede tomar como legal y por ende si pasa el filtro o no de valoración individual de la prueba, hermano. Eso te lo dejo y por favor, ayúdanos. Bueno, concretamente, mira, en Colombia pasa lo siguiente. Nuestra ley 906 de 2004 no trae el método de convencimiento de la sana crítica, ¿cierto? Se tiene que extrapolar de una ley que efectivamente quedó atrás, pero que sigue vigente para ciertos juicios, que es la ley 600, ¿cierto? Entonces la jurisprudencia a través de decisiones de una magistrada que inclusive Jordi Ferrer la cita en su último libro, que es la magistrada Patricia Salazar Cuellar, que es la que ha implementado todo este avance de la razonabilidad en Colombia, dice que la concesión del método de convencimiento de la sana crítica se debe utilizar en materia penal. Tú acabas de leer el código, que es como un código general, como el de Colombia, donde trae estipulado la sana crítica. Pero si tú lo que leíste dice muy bien, se tiene que valorar conforme a la sana crítica racional, ¿cierto? A los elementos científicos y lógicos. Dice el artículo, el que acabas de mencionar, ¿cierto? Y si habla de la sana crítica, necesariamente está hablando de la concesión racionalista de la prueba. La sana crítica es concesión racionalista de la prueba, siempre que se hable de sana crítica. Por lo tanto, debe tener esos elementos de la concesión racionalista, que no se haya excluido ninguna prueba para la solución del caso, que se haya valorado individualmente cada medio probatorio para establecer su fiabilidad. ¿Qué pasa? Yo analicé los artículos que hablan de la prueba en materia penal, pues tienen el mismo problema que Colombia, o sea, no está establecido de que la valoración de la prueba en materia penal se tiene que someter a la sana crítica, pero sí se extrapola del artículo que tú acabas de mencionar. Por ende,
siempre que se vaya a valorar de acuerdo a la sana crítica, se deben de tener todos estos criterios. Si no se tienen en cuenta los criterios, pues lógicamente se comete un hierro que puede ser causales de casación, como lo llaman en Colombia. Y ahí te contesto lo otro. Cuando se valora en conjunto y se tienen en cuenta medios probatorios que no se acredita su fiabilidad, ¿cierto? Sus credenciales, porque en el proceso hay dos pruebas que se tienen en cuenta, cualquier proceso, las tangibles y las testimoniales. Esas son las dos pruebas que se tienen en cuenta en cualquier proceso. Dentro de las tangibles están las documentales, exámenes de ADN, videos, pruebas de carácter digital, son tangibles, ¿cierto? Y las testimoniales. Si no se acredita esas credenciales, tanto de las pruebas tangibles como de las pruebas testimoniales, pues lógicamente se está cometiendo un hierro en la valoración, ¿cierto? Y ese hierro necesariamente nos lleva a una causal de casación. Por ende, ustedes allá lo pueden denominar como causal de amparo o tema constitucional. Para mí, siempre que se viole la concesión racionalista de la prueba o la sana crítica, siempre se comete un hierro en materia de proceso. Es decir, existe una tergiversación, existe una segregación del medio probatorio y siempre da paso, bien sea a una acción constitucional o a una acción de casación. Gracias, estimado Johnny. Muy amable, gracias por tu ponencia. En realidad, espero que en la seguidilla de programas que el profesor José Luis está organizando, estés tú con tu escuela, tus amigos en Colombia, nos van a ayudar de manera espectacular. Te doy ese abrazo virtual. Gracias por tu ponencia, hermano. Y para los participantes, para terminar, que estaban preguntando, me preguntaban a mí por interno, respecto a la bibliografía que recomendó el doctor Johnny Mena Batalla, les recomiendo como una sugerencia y a su vez una publicidad. Hay un club de lectura de razonamiento probatorio y de argumentación jurídica en donde estamos recomendando desde el nivel 0 de cómo aprender razonamiento probatorio, de cómo aprender argumentación jurídica, y allí se disponen gratuitamente, de manera gratuita, todos los materiales dentro de la bibliografía, de biblioteca virtual que tenemos con ayuda, del cual Johnny Mena Batalla es uno de los miembros oficiales externos que se ha incorporado en el club. Por tanto, el club es @clubIP, es inferencia probatoria, epistémica, normativa y conceptual. IPENC. Así escríbelo en el chat mejor para que lo vean. Ahorita lo escribo. Y también en el Facebook para quienes nos siguen por Facebook. Listo. Quería comentar algo, Jorge. Por ejemplo, esta ponencia es basada en un artículo que hice para la revista Derecho, Debates y Personas, y en dicho Twitter de dicha revista encuentran la ponencia y encuentran la bibliografía que yo mencioné. Espectacular. Mi querido Johnny, mi querido Juan Carlos, hemos llegado al final del programa. Nos extendimos un poco, pero valió la pena. He estado realmente muy inquieto con tantas cosas interesantes que has planteado esta noche, Johnny. Te agradezco haber venido así virtualmente al Ecuador, tu país hermano. Ojalá algún día se dé la posibilidad de tener un encuentro directo. Hasta tanto, pues, te dejo un abrazo enorme de acá, de los colegas, de los estudiantes de Derecho que seguimos trabajando semana a semana en los procesalistas. Te dejo la palabra para que te despidas. Para mí fue un extraordinario honor haber asistido hoy a las charlas con los procesalistas. Para mí un extraordinario honor que hayan sacado pues, tiempo y este espacio para escucharme, y sobre todo vamos a estar presencialmente, y yo pienso que la humanidad va a salir de esto y vamos a volvernos a abrazar de nuevo, y esto siempre se tiene que tomar con resiliencia. Entonces, abrazos fraternales hasta Ecuador y vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Que así sea, que así sea, que tus buenos deseos se multipliquen y se realicen. Llegamos hasta aquí esta semana. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos quienes siguieron a los procesalistas y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.